Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los primeros años del siglo XX constituyeron la época de la cinematografía, el automóvil, la aviación y la radio, los cuales internacionalizaron la vida, acortaron distancias y difundieron las manifestaciones culturales y artísticas en todas las capas sociales. En 1933, año de fundación de HRN, Honduras era un país inédito. En septiembre de 1935, HRN no solo cubre todo el territorio, sino que por las ondas cortas llega a todo el mundo. De esta manera, HRN rompe las barreras geográficas e integra a la República en una cadena cultural e informativa, convirtiéndose en el primer medio que llega a las masas nacionales. Los hombres y mujeres que figuran antes que iniciadores de HRN o precursores de la radiodifusión son pioneros de los medios de comunicación masiva. Esta obra se aproxima a los hechos más importantes que llevaron a la creación y consolidación de HRN, formalmente la primera radiodifusora de Honduras. Es relevante que el relato lo hace doña Rosario Sagastume de Ferrari, la única persona que puede contar la trayectoria completa de La Voz de Honduras en sus primeros 50 años. Cuando toqué la puerta del hogar de doña Rosario, iba a hacerle una breve entrevista y me quedé a oír una de las historias más hermosas de lo que el esfuerzo, la perseverancia y el amor pueden lograr. En el Año Mundial de las Telecomunicaciones, Agustín Lagos. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde TSI en el inicio de actividades en el 11º mes del año. HRN, La Voz de Honduras, ha llegado a 87 años este 1 de noviembre y nos permite hoy en esta entrega especial compartir con ustedes la grandeza del principal medio electrónico de Honduras, la radio insigne de los medios de nuestra nación. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe un profesor de generaciones, un destacado hombre de prensa y de leyes, escritor nacional y que tiene en ese devenir de su vida un espacio especial por ser el escritor del libro Los Pioneros. Conversaciones con la dama de la comunicación, doña Rosario Sagastume Torres, viuda de Ferrari. Profesor Agustín Lagos, qué gusto saludarlo, que comparta con nosotros esas bellas experiencias de esos diálogos que en 1983 se vieron plasmados en este libro que usted pone a disposición de muchas generaciones y que es un referente de la comunicación en nuestro país. Qué gusto saludarlo y que esté con nosotros. Feliz noche. Feliz noche, Rosendo. El gusto es para mí saber que es usted el que está realizando esta entrevista de algo que yo viví, porque más de 300 personas fueron entrevistadas en ese momento. Seguramente querrá saber usted que don Rafael Ferrari no trabajaba, lo habían sacado, la Tropical Radio se había ido de Tegucigalpa y la primera estación que existió en Honduras, que fue la HRB, ya no estaba. Estaban sin trabajo. Le pregunto a usted, ¿quién trabajaba entonces en la casa? Y yo mismo le voy a responder, doña Rosario, haciendo enchiladas a escondidas de su esposo, mantuvo
el hogar. Él estaba en otro quehacer, era fundar una estación de radiodifusión. Y el equipo, no sé cómo consiguió dinero don Rafael, pero el equipo estaba en Puerto Cortés listo para llegar a Tegucigalpa. Si usted quiere hacerme alguna pregunta en eso, le puedo decir que el equipo no pudo traerse a Tegucigalpa porque, basado en un reglamento que no existía, prohibieron que la importación de ese equipo, pero ya estaba ahí. Entonces el poeta Alfonso Guillén Zelaya, amigo de la familia, y el ministro de Cultura, Agricultura y Trabajo, a quien fue a ver doña Rosario, le prometieron que sí le iban a ayudar para que el equipo llegara. El equipo llega, pero no lo dejan trabajar el general Carías, porque la Tropical Radio se opuso rotundamente, ya que existía una concesión del gobierno con la Tropical Radio, una concesión de muchos años, así que no podía llevarse a cabo la introducción de ese equipo. Pero doña Rosario y don Rafael Ferrari García acudieron a don Eugenio Levarón para que él les diera el permiso a nombre de la Tropical Radio. Y así fue como se autoriza que HRN funcione. Era onda larga. Esa onda larga no llegaba más que al Puente Mayor. Esa onda larga no llegaba al Guanacaste, no llegaba. Y ocurre en 1934 una tragedia sin nombre. El río Marchala, que normalmente era como una quebrada, se hizo un dique, se desbordó y destruyó totalmente la ciudad de Ocotepeque, que solo quedó en pie la iglesia. Pero HRN, por los telegramas y de las comunidades vecinas, fue que pudo informar de ese acontecimiento. No así cuando se instala la onda corta. Y la instalación de la onda corta, Rosendo, fue otro drama. Ya no estaba Eugenio Mr. Kennedy ya no estaba, la Tropical ya no estaba. Entonces Paul Young sustituye a Kenneth H.C. en la parte técnica de la radio. Y adivine usted qué pasó. No había dinero para eso. Fueron donde don Eugenio Levarón, y le prometieron, Ferrari le prometió el mundo entero, con tal que le prestara dinero para comprar 2 sensores.
Cuando le llevó el documento, Levarón le dijo, no, este no es pleito con ustedes, es con el general Carías, le dice. Mañana estoy pidiendo los sensores y los van a tener y no me tienen que pagar. Desde luego, cuando las cosas mejoraron, Rafael Ferrari lo fue a pagar. Empieza una era nueva para HRN. Imagínense que HRN llegó a lugares que ni sabíamos que existían. Llegó a Jerusalén, llegó a Japón, llegó a todos los países que usted se quiera imaginar. Pero se preguntará, ¿y cómo sabían que era HRN? Porque en HRN estaba una persona muy inteligente, que fue un médico después, Nicolás Ode Nasrallah. Con un japonés, por ejemplo, le dijo, enséñeme cómo se dice, esta es HRN transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, para el Japón y todo el mundo. Y así en París tuvieron la señal de HRN, la tuvieron en todos lados. Aquí se concluye, profesor Lagos, que los inicios de la radiodifusión fueron difíciles, que solo la tenacidad que tenía don Rafael Ferrari García y esa compañía de doña Rosario Sagastume lograron imponerse, lograron salir adelante y superar todas estas vicisitudes que, como usted también ya lo señalaba y lo planteaba en esta introducción, y que aquí estén los pioneros, tuvo problemas con el gobierno de turno de aquel entonces, del general Tiburcio Carías Andino, pero al final, reiteramos, esa tenacidad logró sacar adelante esta empresa de radio que ha llegado a 87 años de estar con una labor ininterrumpida y ligada al corazón del pueblo hondureño. Así es, Rosendo. Ha dicho usted la verdad. Gracias a esa inteligencia de Nicolás Ode Nasrallah, que se tomó la tarea de aprenderse en todos los idiomas, y de esa manera el New York Times menciona a HRN junto a la radio del Vaticano, a la radio de París, a la radio como la estación más poderosa prácticamente de toda América. Y no solo eso, estaba la WLW de Ohio, Cincinnati, y esa radio, catalogada en ese momento la más poderosa del mundo, transmitió un concierto, los mejores artistas del momento en ópera y en teatro, lo que sea, y felicitan a HRN. En esos días se dice que 10,000 personas llamaron a HRN. Probablemente la mayoría eran hondureñas, pero cuando ya se suman 10,000, Rosendo, estamos hablando que la radio tiene su empuje de una manera terrible. Me hubiera gustado estar ahí en ese momento.
Muy bien. Profesor Lagos, ¿le parece si hacemos una pausa? Ya vamos a continuar con este diálogo aquí a través de Al Banquillo, hablando de cómo ha sido esta evolución desde 1933, un 1 de noviembre, a la fecha de HRN, La Voz de Honduras. Pausa comercial, ya regresa. Seguimos esta noche al banquillo con el profesor Agustín Lagos, hablando de la historia de la radiodifusión en nuestro país, del legado al pueblo hondureño de HRN, La Voz de Honduras, en sus 87 años. Bueno, al principio la radio se instaló, pasó la década de los 30 y llegó los 40. Ya ahí se da una transformación, hay un cambio y arrancan los primeros noticieros. HRN, ¿cómo fue al principio? ¿Qué relato se obtuvo alrededor de estos años duros de doña Rosario Sagastume, que debemos decir era la operadora de su esposo, que era una de las voces privilegiadas de América, don Rafael Ferrari García? Profesor Lagos, seguimos con usted. Un preámbulo para poder llegar al meollo de su pregunta, porque hemos dado un salto y no quiero... Las primeras personas que laboraron en la radio, en HRN, ya con todas sus fuerzas, fueron el abogado Ángel B. Cepeda, más conocido como el monje loco en las dramatizaciones, y uno de los declamadores súper fuera de serie. El otro fue Nicolás Odenarrala, que ya hemos hablado un poco, pero hubo un concurso para escoger un locutor y alguien declamó la marcha triunfal y estaba cerca Nicolás Ode, que era estudiante, y le dijo a don Rafael: si Rubén Darío saliera de su tumba, saldría a destruir sus escritos y a darle unos buenos fajazos al que lo interpretó. Y tú lo harías. Y voy a probar. No venía listo para eso. Recuerden que es un concurso, ¿eh? Entonces empezó. Ahí viene el cortejo. Ahí vienen los clarines. Ahí vienen los paladines. Ojalá que no se salga Rubén Darío en la tumba y arrase conmigo también, pero más o menos ese era Nicolás Odenarrala. Ya van dos voces. La otra era fue piloto y después fue abogado. Palma Galvez, este era Palma Galvez, porque hay otro Palma Barnes, pero hay uno muy simpático que sé que le va a atraer, es Manuel Bonilla Herrera y Piedra Santa. Parece que alguien le dio una pedrada y se quedó con ese mote. Pues él transmitía fútbol en los llanos de San Felipe, ahí por donde está la embajada, ahí había una cancha de fútbol. Transmitía béisbol desde la escalera de un avión en Toncontín y transmitía básquetbol en la isla. Habían dos parales ahí con canastas. Lo curioso es que cada vez que se anotaban 2 puntos,
la pelota iba al centro de la cancha. Pero lo más curioso es que cuando transmitían fútbol, Manuel Bonilla Herrera, desde la cancha grande de la isla, transmitía, y en el medio tiempo se bajaba de donde estaba con Natanael López Fuentes e iba a darle instrucción a los jugadores del Motagua, equipo al que él dirigió durante 5 años. Pues entramos a los años 30, como usted bien relata, y ahí está la música, están el teatro, están las dramatizaciones. Es una época esplendorosa hombres que tenían un título universitario, para ellos era un gran honor salir ante las cámaras, que se les oyera ante los micrófonos de la radio. Los conciertos de Carlos Hartling, que por cierto estuvo casado con Guadalupe Ferrari, prima del conde Ferrari y de Manuel y de Rafael Ferrari, había mucha amistad, y él les avisaba: hoy voy a estar en concierto. Y todo mundo iba al Parque Central, al kiosco de donde se transmitía esos conciertos. Antes de la aparición de HRN, el himno nacional no se oía como debe de oírse, hasta que aparece su propio autor de la música. Y ahí también estaba el autor de la letra, así que era una ovación increíble para esta gente. Es decir, profesor Lagos, y aquí sí hacemos ese alto, que HRN fue el medio de difusión ya en esa década 30, 40, de las notas sagradas del himno nacional, para que se escuchara más allá de Tegucigalpa la radio, que llegaran esos mensajes que venían de diferentes sitios del país y que llegaban a latitudes que nunca nos imaginamos. Ahora, cuando vienen ya los noticieros, aparece Diario Matutino, que aún se mantiene como el noticiero líder de la radiodifusión en Honduras y Centroamérica. ¿Cómo fueron esos tiempos? ¿Qué dice doña Rosario de el surgimiento del matutino? Bueno, el Diario Matutino surge porque Ferrari y Rodolfo Brevé Martínez leían las noticias de Diario El Día que iban a aparecer en la mañana, las leían en la noche. Así que eso de matutino no, entonces se le llamaban noticias matinales. Todos los días iban a dejar una copia o parte de la primera plana o lo que sea de Diario El Día, y durante 15 minutos se leían eso. Un día Rodolfo Brevé Martínez, que le gustaba un poco la independencia, aparece con Diario Matutino exclusivo, es decir, que ya tenían los reporteros y las personas que recogían
la noticia. Ya no dependían de Diario El Día. De ahí vinieron primero Gustavo Acosta Mejía. Gustavo Acosta Mejía se fue para un consulado en Nueva York. Después Morales Calix, que fue director de Diario El Heraldo. Después llegan a un que creo que es el que más tiempo ha estado, más de 10 años, escribiendo y todo. Regresa Gustavo Acosta Mejía y lo acompaña Moisés de Jesús Ulloa Duarte. Muy, como le decían, muy cariñoso. Pero los domingos los cubría don Mario Hernán Ramírez. Él se cubría para que no hubiera ningún otro medio que superara a Diario Matutino. Eso en cuanto surgieron después otros, fueron bastantes los noticiarios que aparecieron en Radio Centro, aparecieron en otras estaciones. Ya la competencia era alta, Rosendo. No estaban solos. Manuel Villa Toledo se había ido de HRN y con Nahum Valladares tenían no uno, sino que varios noticiarios. Por su lado, José Rafael Ferrari, que no fue tan apasionado con la noticia por radio, se hizo cargo de HRN y lo acompañó Carlos Eduardo Rieder y Rodolfo Brevé Martínez. Estaba el Mensajero del Aire, estaban otros noticieros que es muy difícil recordarlo después de tanto tiempo de haber entrevistado a doña Rosario en esas conversaciones con ella. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Está con nosotros esta noche el profesor Agustín Lagos, recordando esos diálogos, esos momentos bellos que pasó conversando con la dama de la comunicación, doña Rosario Sagastume Torres, viuda de Ferrari. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el profesor Agustín Lagos. Bueno, en 1951, ya vamos avanzando en el tiempo, ya había tomado prácticamente las riendas de HRN, doña Rosario Sagastume. Había muerto su esposo. Con los años que pasaron, y ya nos relataba el profesor Lagos, don Manuel Villeda Toledo, junto a don Nahum Valladares y otro grupo de entusiastas jóvenes de la radio, llegaron a Radio Centro. Por su lado estaba HRN y surge en ese momento lo que hoy ya conocemos como Emisoras Unidas. ¿Cómo gestó todo eso, doña Chayo? ¿Qué le refieren esos diálogos, profesor Lagos? Seguimos con usted. Eso ya alcancé, estaba muy cipote yo, pero más cipote que usted, imagínese. Pero era la batalla de las estaciones. La gente disfrutaba más oyendo a José Rafael diciendo qué iba a tener al día siguiente, o que don Manuel dijera este día nuestro rating estuvo a tantos superior a HRN. Era una batalla. Ellos eran cuñados en ese momento, pero no se daban tregua. El circuito Radio Centro pues había crecido de tal manera
que ninguno de los dos cedía. Habían sido compañeros en la primaria, en la secundaria. Ambos, Manuel se fue para Estados Unidos, José Rafael también, pero Manuel Vieda andaba detrás del micrófono. Dije que ponía una vara y una lata de chinola para hacer transmisiones, él con una imaginación terrible. En eso le aventajaba, pero doña Rosario interviene ahí. Le dicen, así divididos no van a hacer nada. Si se unen, van a ser grandes. Nadie les podrá arrebatar, y creo que hasta el sol de hoy, Emisoras Unidas sigue siendo la organización más grande en Centroamérica. Se reúne la familia porque ellos se habían puesto de acuerdo, y ya reunidos compran el canal de televisión. Acuerdan que la radiodifusión sería para Manuel Vieda y la televisión sería comandada por José Rafael. Y así fue. Doña Rosario es la madre de Emisoras Unidas. La vemos en una fotografía precisamente del libro Los Pioneros, cuando ella coloca la primera piedra para el edificio, porque primero se hizo el de la televisión. En ese momento, ese día, era un 1 de noviembre, don Manuel Vieda Toledo sabía que yo dibujaba bien. Me dice, hágame unos bocetos para el logotipo de Emisoras Unidas. Y en un derroche, así dicen mis hijos, en un derroche de talento, hice un círculo, puse una E y una U minúscula. Yo pensé que don Manuel se iba a decidir por eso, y así fue, porque empresas como la NBC, la CBS, utilizan ese sistema de las letras minúsculas. Se capta con mayor... muchos enredos en los logotipos, no. Y ese de Emisoras Unidas sí terminó. Bueno, luego aparece Canal 5 aparece luego Canal 7 en San Pedro Sula, Radio Norte de Emisoras Unidas en San Pedro Sula. Se fue creciendo y fue un monstruo, por decir una frase. Y doña Rosario, me recuerdo, yo trabajaba con el señor Ferrari, me recuerdo que ella iba a cobrar su sueldo como secretaria del Consejo de Administración de la compañía televisora hondureña, propietaria de esos canales y de Canal 5. Era bastante la alegría de doña Chayo. Era inaccesible para mí, ¿verdad? No entrábamos en contacto, pero se le notaba que ella se alegraba cuando recibía esa cantidad de dinero. Bueno, aquí revisando, profesor Lagos, ya a mediados de los 60, cuando ya entra en mucho más desarrollo el país, que ya no solamente estábamos con el tema que en los 30 y 40 mantuvo la producción del banano.
encontramos que para los 60 ya está como tal Diario Matutino, La Prensa del Aire, el Informativo del Mediodía, el Diario de la Tarde, La Tribuna de HRN, Gaceta Informativa, El Mensajero del Aire, y los domingos con Diario Matutino, Aeronoticias y Enfoques. Ya la radio había tomado como tal en el complejo Emisoras Unidas un papel con mucha noticia, con mucha información y con ese arraigo que había tenido siempre doña Rosario de mantenerla en el primer lugar, a pesar de la competencia que ya era mucha para ese tiempo. Así es, Rosendo. Me acuerdo que yo trabajé en la televisora con Vicente Machado Valle, Telerápida, pero ese programa también lo tenían en la radio. Lo de radio era increíble. Andrés a las 10 tenía una audiencia muy buena y me gustaba entrar allí y él don Andrés Torres hijo, platicaba conmigo y me metía en el rollo de las noticias que yo no entendía, pero la repregunta da resultado. Tal vez usted quisiera saber cómo fue que se relató o se logró imprimir Los Pioneros, o si prefiere que nos vayamos al momento en que doña Rosario es secuestrada. Cualquiera, porque estos días me ha puesto usted a estudiar. Sí, este momento de la vida de doña Rosario, profesor Lagos, para luego irnos a la pausa y venir cómo fue la edición de Los Pioneros. ¿Cómo fue ese momento de su secuestro? Bueno, el teléfono de ella al final de la cuesta de la calle La Fuente no funcionó todo el día, y ya en la noche tampoco. Entonces doña Rosario dice, este ambiente así no me gusta, estoy incomunicada. Estaba ahí la hija de la trabajadora. Mi hijita le dijo, no vayas a abrir la puerta porque no sabemos. Bueno, al rato, ya como a las 7 y tanto de la noche, tocan la puerta y dicen 3 hombres, más o menos elegantemente vestidos, y la persuadieron a la niña de que ellos tenían que entregarlo así, como en secreto, el regalo, y le dan el regalo muy bonito, grande y todo, se lo dan. ¿Qué pasa aquí?, dijo doña Rosario. Es que doña Chayo le traen un regalo de Navidad. Ahí empezó el calvario. Mi hijo está en México. Mi yerno Manuel Vieda estará llegando ahorita en un avión de El Salvador porque venía de los Estados Unidos. No, nadie me puede, no. Y ya empezó, cuando ellos dijeron, ahí está el valor que queremos, comuníquenselo a quien corresponda, y la subieron a un carro pequeño amarillo. La trabajadora salió corriendo. Gracias a Dios, ahí en el camino estaba Radio Tegucigalpa de Mazariego Velasco, que también había trabajado en el matutino. Y
le comunicaron al presidente de la República, acaban de raptar a doña Rosario. Entonces, el presidente Roberto Suazo Córdoba le dijo, Manuel, le dice, ¿qué pasó? Te acaban de secuestrar a doña Chay. Ni él sabía. Pero no te preocupes, yo personalmente me voy a hacer cargo de controlar a esos bandidos. Y ya empezó la búsqueda y los plagiarios, en vez de estar tristes, en vez de estar alegres, estaban tristes. Doña Rosario empezó con una campaña de que en los ojos usaba lentes de contacto, que tenía que tomar una pastilla para la presión, que 1000 cosas más. ¿Dónde la llevaron? Sí sabemos que fue en la colonia Kennedy donde la tuvieron recluida, pero ¿quién iba a saber? Suazo Córdoba dijo, toda mujer mayor de 60 años no puede salir de Tegucigalpa, era una orden, y comandó el teniente Velázquez este operativo. Al final rescatan a doña Rosario, pero el miedo fue terrible. No cobraron ni un centavo. Doña Rosario regresó a la... fue el teniente Velázquez, la encontró, la llevó a la casa y al día siguiente llegó José Rafael de México. Se abrazaron de tal manera y con ese sentimiento de madre e hijo que lloraron y lloraron y lloraron. Ese capítulo me conmueve porque yo estuve cerca de ellos varios días después y todavía me conmueve. Muy bien, vamos a la pausa. Está con nosotros el profesor Agustín Lagos, el escritor del libro Los Pioneros, conversaciones con la dama de la comunicación Rosario Sagastume Torres, viuda de Ferrari. Vamos a una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo con el profesor Agustín Lagos. Aquí tenemos la edición de Los Pioneros, escrito en 1983, después de estos amplios diálogos. ¿Cuántas veces se reunió con doña Rosario? ¿Cómo fueron esos diálogos para concluir lo que tenemos en esta obra que encierra la vida de HRN, La Voz de Honduras, y de una familia dedicada a los medios de comunicación, profesor Lagos? Bueno, el libro Los Pioneros surge porque la gerente de Canal 5 y brazo derecho de don José Rafael Ferrari nos pidió que nos abocáramos a ella y escribiéramos un folleto para los estudiantes de secundaria a quienes en la clase de español les pedían la historia de la radiodifusión. Hasta ahí está todo bien, pero parece que la perseguían los asaltantes. A doña Rosario entró un bolo porque